que predica el pastor, eso está buenísimo para mi comadrita. Le hace falta. Qué bueno que vino hoy. ¿Cuántos van a recibir la palabra? ¿Cuántos van a recibir la palabra hoy? ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Capítulo 1, del verso 41 al verso 46 del libro de Deuteronomio. Quiero hablar sobre el tema reacción. Reacción. ¿Qué es una reacción? Es una respuesta. Es una manifestación ante una situación. ¿Cuál es nuestra reacción ante ciertas circunstancias? Ojalá que nuestras reacciones sean correctas en el momento preciso. No esperar que suceda algo para dar una respuesta. A veces hay refranes que dicen que ya que pasó el suceso, mandamos a solucionar las cosas. Reaccionamos al hecho. Cuando no pasa una desgracia, pues qué bueno, pero cuando las cosas van más allá y se cobran vidas, pues qué malo. Vamos a ver la actitud de un pueblo. El capítulo 1 del libro de Deuteronomio es un resumen, un compendio de la actitud de este pueblo. ¿Cuántos están disfrutando la palabra del Señor? Reacción. Verso 41. ¿Cuál fue la reacción de este pueblo? Sabemos todo lo que pasó. Dios le da una orden. Ellos dicen, ellos como que hacen que no oyen. Pero vemos el verso 41, cuando Dios les había dado ya la palabra de castigo, la palabra que el Señor le había dado, la condena había sido soltada, la sentencia había sido dictada. El verso 41 dice de la siguiente manera: entonces respondisteis y me dijisteis. ¿Qué dijeron ellos? Hemos pecado contra Jehová. Entonces respondieron y me dijeron. Hasta que oyeron la sentencia, respondieron. Por mientras la sentencia no había sido dictada, ellos no respondieron. Queridos hermanos, esta manifestación del verso 41 es una reacción de la naturaleza humana, pero sobre todo de alguien que no ha sido redimido por la gracia de Dios. Es una reacción de la actitud caída del hombre y de la mujer. Nosotros reaccionamos hasta que suceden las cosas. Ese fue el fenómeno de Adán y de Eva. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cuándo? Cuando ya habían pecado. Por eso el Señor le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del árbol que te dije que no lo hicieras. Ellos reaccionan después. El reaccionar en esa circunstancia del pueblo era una manifestación no de un pueblo que amaba a Dios, era un pueblo que no conocía a Dios. Este comportamiento es algo interesante. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos recordamos la historia de Lázaro y el hombre rico? Lázaro vivió en esta vida, sufrió, pero el hombre rico, cuando va al tormento eterno, allí, en ese lugar, reacciona. Dice, Padre Abraham, manda que les hablen del evangelio. Manda a los profetas, manda a alguien que le diga a mis hermanos, a mi familia, para que no vengan aquí. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Era una reacción ¿qué? ¿A tiempo? Ya no había tiempo. Abraham, dice, estaba en el seno de Abraham, Lázaro. ¿Y qué le contestó? A los profetas tienen. Allá hay palabra. Pero diles, o que alguien resucite y vaya y les diga para que no vengan aquí. Parece que el hombre, el que tiene la naturaleza caída, reacciona
quizás cuando es demasiado tarde. ¿Cuántos reaccionarán en el infierno? Me equivoqué, la regué, no era lo que creía, no era. Queridos hermanos, esa es la actitud de alguien que no conoce a Dios. Si usted vive esa actitud y dice, ay, chanfle, lo hice sin querer queriendo, ¿verdad? Y si usted tiene esa actitud de siempre equivocarse, hágase la pregunta, ¿en realidad estoy escuchando a Dios? Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué pasa? Y me siguen. ¿Cuántos escuchan la voz del Señor? ¿Cuántos escuchan la voz del Señor? Queridos hermanos, el no apreciar lo bueno hasta que está perdido es una circunstancia triste. Hay que apreciar lo bueno en cualquier tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo siguiente, ¿cómo reaccionan ellos? ¿Cuál fue su reacción? En el verso 41 seguimos ahí. ¿Qué dijeron? Nosotros subiremos y pelearemos. Nosotros vamos a subir. Nosotros vamos a ¿qué? A pelear conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Qué buenos cristianos, ¿verdad? Nosotros vamos a subir y nosotros vamos a pelear y vamos a conquistar y a la gloria del Señor, ra, 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 y todo, qué bien. Pero el antecedente no era así. Ellos declaran que iban a hacer aquello. ¿Qué estaban diciendo? Pues ahora lo vamos a hacer. Ahora sí estamos dispuestos. Ahora sí lo vamos a intentar. Queridos hermanos, ¿qué es lo que motivó a este pueblo a decir ahora sí? Fue cuando Dios les dijo que volvieran al desierto, y no era cualquier desierto, era un desierto ardiente, terrible, grande y espantoso, dice el Señor. Les dijo el Señor, regresen. Y no era un día, iban a estar 40 años ahí. Y al oír esa declaración, ellos dijeron, cualquier cosa era mejor que volver al desierto. Hay gente que responde, y ahora sí, porque cualquier cosa es mejor que volver atrás, que volver de donde venimos. Ellos no reaccionan por amor a Dios, reaccionan por temor ¿a quién? Al desierto. Nosotros no queremos volver al desierto. Una vez una persona me dijo, yo no quiero volver a ser pobre, yo ya fui pobre, tengo miedo. Él reacciona a la pobreza, no a la dificultad. Pablo no tenía problema con eso. Dice, yo sé vivir en abundancia como en escasez. No tengo problemas. ¿Cuántos dicen amén? Estoy contento con todo lo que tengo, pues Dios suplirá todas las cosas conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Esta actitud del pueblo se presenta un elemento muy importante, un elemento de identidad moral. El pueblo no conocía lo moral de lo santo de Dios, no había sido revelado a ellos. Ellos pensaron, cualquier cosa hay que hacerlo, pero no regresaremos. Subiremos, pelearemos, estaremos ahí. Significa una despreocupación moral, una apatía. Se intenta compensar la falla cometida con una acción que parece de fe. De no hacerlo, fíjese, esa acción de no hacerlo correcto a su debido tiempo. ¿Cuántos están aquí? A veces queremos compensar cosas. Una vez me dijo una persona, ¿y usted qué espera para ir a ver a mi familia? ¿Y usted qué esperó? 10 años se fue al mundo, le digo. No me eche la culpa de su familia. Mis hijos se perdieron. 10 años usted anduvo dándole gusto al gusto. 10 años perdidos. Y vean estos niños que estaban aquí, llegaron a ser grandes. Hoy son los líderes de la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Dese una vueltecita y se va a llevar una década. Cuando reacciona, ¿qué pasó? Los que eran niños hoy son los líderes. Hoy son ejemplos. Hoy ocupan lugares. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas y parece que el tiempo no nos importa.
Tenemos que tener una identidad moral bien clara y de lo que Dios nos ordena. Hay que hacer lo correcto en el momento correcto. Muchas veces nos justificamos. ¿Y cuántas veces hemos escuchado? Nunca es tarde para remediar las cosas. Al fin y al cabo, lo que hay es tiempo y suficiente, ¿verdad? Así decimos muchas veces. Nunca es tarde para intentarlo otra vez. Son filosofías de positivismo, pero esa gente que dice eso son los países más avanzados y ellos no pierden tiempo. El tiempo lo aprovechan y lo redimen. Queridos hermanos, llegamos hasta el extremo que decimos, al fin y al cabo en esta vida todo tiene solución. Y decimos, lo único que no tiene solución es la muerte. Pues la muerte también tiene solución, porque el que muere en Cristo, aunque esté muerto, ¿qué dice la Biblia? Vivirá y un día resucitará. ¿Cuántos alaban al Señor? Queridos hermanos, ese pueblo, dice la Biblia, que en esa filosofía, ahora sí, verso 41, seguimos ahí. ¿Qué hicieron? Y os armasteis, cada uno ¿con qué? Con sus armas de guerra. Y se prepararon, ¿para dónde? Para subir al monte. Se armaron y se prepararon. Sacaron todas sus armas que tenían en sus casas. Sacaron todo. Y ahora sí se pertrecharon. Mire, yo tengo esta armadura, y venían bien armados. Significa que ellos colocaron todos sus recursos y sus capacidades, su preparación. Pero ¿sabe cuándo lo hicieron? No en el momento que Dios les dijo que lo hicieran. ¿Se acuerdan cuando Dios pide algo? A veces no tenemos que darle a Dios. ¿Amén o no amén? Cuando Dios nos llamó al ministerio, ¿qué teníamos para darle? Nada. El Señor está junto al mar. Hay una multitud hambrienta. Y solo un niño responde. ¿Y qué tenía? 5 panes y 2 pececillos. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Y esto para qué da? Esto se lo come Pedro, que sí, tú sabes, Señor, cómo ni 5 panes ni 2 peces le van a llenar. Pero era todo lo que tenía, fue el único. Pero en las manos del Señor, ¿qué fue? Un milagro. Nosotros debemos de ser productos de milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? Tenga ese desafío. Ahora, ellos dijeron, se armaron, se pertrecharon y ahora sí vamos a subir al monte. Estaban diciendo, cuando Dios nos dijo no quisimos, sino ahora sí. Queridos hermanos, esta es una definición que muchos pueden tomar y habría que tener cuidado. Ellos colocan todo lo que tienen, su dinero, su capacidad, pero en el momento que ellos querían y en el tiempo que ellos quisieron. No era en el momento de Dios, era en el momento de ellos, era en el tiempo de ellos. Si hay algo que tenemos que aprender en la vida al caminar con Dios, el Señor dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos. O sea, el tiempo de Dios es muy diferente a su tiempo. ¿Cuántos están aquí? Usted tiene que entender y pedirle a Dios que le dé una gracia especial para que usted sepa predicar. Por eso la Biblia dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia, con toda piedad. Amén. Ese es el ejercicio de la vida cristiana. Verso 42. Y Jehová me dijo, el Señor está observando la actitud del pueblo. Y Jehová me dijo, diles cómo me gusta lo que están haciendo. De verdad que eso que ponen sus recursos y ustedes, me encanta. ¿Qué le dice el Señor? No subáis. ¿Por qué? Diles, no subáis, no peleéis, pues no estoy entre vosotros
para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. El pueblo escucha que no debía realizar exactamente lo mismo que se había negado a realizar. Ellos, Dios les dice no a aquello que anteriormente les había mandado hacer. De inmediato ellos se resolvieron a efectuar lo que Dios les decía que no hicieran. ¡Qué desafío tan más grande! Habían desafiado al siervo de Dios porque el siervo le dijo, vamos, conquistemos. Tomaron en poco la palabra de Moisés, pero ahora era Dios mismo diciendo no. Y la palabra nos enseña que no les importó la declaración del Señor de que Él no estaba entre ellos. Queridos hermanos, la victoria la tenemos asegurada cuando el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quizás no tengamos todos los recursos y todas las capacidades, pero si el Señor está contigo, no temeré. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay diablo, no hay demonio, no hay ni circunstancia que Dios no pueda derrotar. Amén. Tú serás un vencedor cuando el Señor está en medio de ti. La Biblia dice, Él está en medio de ti como poderoso gigante. Amén. Cuando Dios comisiona a Jeremías, le dice, lucharán contra ti, pero no te vencerán. Yo te he puesto como muro fortificado, como ciudad amurallada. Guerrearán contra ti y no te vencerán. Amén. Porque yo estoy contigo, yo te he enviado, yo te voy a acompañar, yo estaré contigo cada momento de tu vida. Amén. Eso es lo más importante. ¿Está el Señor en mi corazón? ¿Está su presencia en mi vida? ¿Dónde obtenemos la presencia de Dios? Aquí hay un altar consagrado. ¿Te ves orando? ¿Te ves clamando? No, yo oro en mi casa, hermano, pero nunca oro aquí. Yo ayuno, hermano. Lo vemos los domingos a las 6 de la mañana. No, hermano, yo ayuno solo. ¿Usted manifiesta la presencia del Señor? ¿Cuántos dicen amén? No, eso es en mi tiempo, hermano, en mi momento. ¿Alguien puede decir amén? Ellos deciden intentarlo y se lanzan a la acción. Ahora, verso 43. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Y persistiendo con altivez, subisteis al monte. El Señor por medio de su siervo Moisés les habla. Porque dice, y os hablé. Ahí Moisés está participando. Moisés tiene que decir, Dios lo vuelve a mandar, dile otra vez al pueblo. Y Moisés, ay Señor, pero si no te obedecen a ti, me van a obedecer a mí. Pues tú anda. Y él fue y le dice, va a él como intercesor del pueblo. Y le dice, os hablé. Y no diste ¿qué? No diste oído. Queridos hermanos, el Señor está usando otra vez a su siervo para darle una palabra a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Amén o no amén. Dios le da palabra a su pueblo. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? No dice el que tenga lengua para hablar, hable lo que el Espíritu dice a la iglesia, sino dice, es más importante oír que hablar. Porque si oímos bien y entendemos bien, hablaremos bien y haremos bien las cosas. ¿Cuántos están aquí? Por eso el Señor dice, lo que el Espíritu tiene, ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? La iglesia es la congregación de los santos. Si usted hoy está aquí es porque quiere oír la palabra de Dios. Amén. Queridos hermanos, si ellos no creyeron la primera vez y desobedecieron, esta segunda vez tampoco le creyeron al Señor y volvieron ¿a qué? A desobedecer.
La palabra no diste oído. Ahí está conmigo en el verso 43. La palabra no diste oído. ¿Sabe qué significa? Dejan hablando al pobre Moisés solo. O sea, Moisés está declarando: hermanos míos, no vayan. Y el pueblo, como dijo usted, este está loco. Y se van y agarran sus maletas y sus armamentos y todo. Y el pobre Moisés: hermanos, ni de la religión. Así me dijo una vez la hermana Magdalena. Ya me encontré uno, dice, que me dijo: hermano, ni de la religión somos. Sus oídos, dice, no los prestaron. Mire, hermano, dejan al pobre Moisés hablando solo. Se alejan del siervo. Se olvidan del líder. Buscan la compañía de otros que están a su acomodo. Yo dejo de oír a este líder porque no me conviene. Pero acá tengo otro que está en la misma sintonía que yo. Eso es lo que hizo el pueblo. Dejaron de oír al líder que Dios había colocado y escucharon a los otros líderes que le subamos, vamos, y hay que echarle ganas y conquistemos y hagámoslo y el Señor va a estar con nosotros. Pero el Señor les había dicho no. Y el líder, Moisés, hablándoles: ¿cuál es tu compañía? ¿Con quién te juntas tú? ¿Te juntas con los de aquí o con los de allá? Hermano, yo me llevo bien con todos, pero en la iglesia no me llevo. Porque aquellos se acomodan a tu idea. Y los de aquí primero están escuchando para hacer las cosas. ¿Cuántos de ustedes han discipulado? Yo acabo de enterrar un discípulo hoy. 8 años de mi vida sentado enseñándoles la Biblia. Pero vieran los frutos que dio ese hombre. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Impactó a su familia, a su pueblo, noche tras noche. Juan Antonio Galvez partió con el Señor, pero lo discipulamos y hoy está en la presencia del Señor. Fue fiel hasta la muerte. 4 años es nuestro discipulado. ¿A cuántos has discipulado tú? ¿Cuántos les has enseñado? ¿Están aquí? Queridos hermanos, no tengo tiempo, hermano. Yo ando con estos que tienen un proyecto diferente. Queridos hermanos, es tiempo que oigamos la voz del Señor. Dice la Biblia: buscan la compañía de otra gente porque sus motivaciones son diferentes a la voz de Dios y del líder. Con esa acción le dicen al Señor, cuando no prestaron el oído al líder, le dicen al Señor: no me interesa lo que tengas que decirme por medio de este líder o en este lugar. Esa fue la actitud del pueblo cuando dejan a Moisés. No me interesa lo que tú estás diciendo ni lo que está pasando aquí. Declaran en su corazón: me invertiré en algo de provecho. En el horario del tiempo de las actividades de la iglesia buscaré algo que hacer. Y usted, hermano, ¿por qué no viene? No, hermano, yo estoy muy ocupado sirviendo al Señor, hermano. ¿Acaso venir a la casa de Dios no es servir a Dios? ¿Amén o no amén? Yo definí la vida de Juan Galvez en 3 palabras. Y ahí lo escribí porque lo conocí. Durmió menos. Desde que se entregó a Cristo, durmió menos. Trabajó más y sirvió hasta el final. O sea, le quitó tiempo a su tiempo de dormir, se lo dio al Señor, aprendió y sirvió a Cristo. Hay gente que quiere tiempo para servir a Dios, ser evangelistas, ser misioneros, pero se lo quitan el tiempo a la iglesia. Pero ellos siguen durmiendo lo mismo, siguen trabajando lo mismo. Usted tiene que dormir menos. Por eso Pablo dice: y ustedes son un peso para mí.
ay de mí si no anunciar el evangelio. No puedo dormir. Y él por eso achicó su tiempo. En los 8 años que conocí a este hombre, dormía 4 horas y media. 4 horas y media aprendió a dormir. Y fue un discípulo intenso. Y yo entendí y le di gracias a Dios y dije, gracias Señor porque lo pude discipular. Porque su vida estaba contada. A los 54 años el Señor lo llamó a su presencia. Queridos hermanos, estamos escuchando la palabra del Señor. Van corriendo tras su aventura, sus sueños, su proyecto, su éxito, su satisfacción. Queridos hermanos, qué terrible es cuando una persona se aleja del templo, de escuchar el mensaje dominical, el mensaje del miércoles, el mensaje del viernes, la enseñanza del domingo en la mañana. Se aleja de Dios, de tener el momento de estar recibiendo la administración de forma directa, aquí, personal, de venir al santuario, de estar sentado lo más cerca posible del lugar donde se expone la palabra de Dios. ¿A dónde usted se sienta? Usted viene tanto y camina tanto para sentarse al fondo. Usted tiene que, si caminó bastante, empiece a llenar las filas de adelante. Hágalo, tenga esa costumbre. Caminar, estar más cerca de Dios. Estar más cerca de donde se expone la palabra de Dios. Queridos hermanos, con nuestra ausencia del santuario, sin una aclaración o justificación correcta, porque hay muchos hermanos que se ausentan por trabajo, por enfermedad, por una circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? No somos ignorantes, tenemos que trabajar, tenemos que buscar el pan diario, tenemos que caminar, el Señor nos los ordena, pero siempre tiene que haber una justificación, una aclaración. Porque en esa actitud, si no lo hacemos, le estamos diciendo a Dios, no me importa lo que diga el líder, no me importa quien predique, no me importa lo que tengas que decirme. Queridos hermanos, oramos cerca del altar del Señor. Venimos al altar. Buscamos la palabra eterna de Dios. Cuando no justificamos nuestra asistencia, le estamos diciendo al Espíritu Santo, no te presto mi oído. ¿Cómo es posible que alguien me diga, yo oigo la voz de Dios y no oye la palabra de Dios? Eso es increíble. Si no escuchamos lo que vemos, ¿acaso escucharemos lo que no vemos? Usted tiene que primero escuchar lo que ve para después escuchar lo que no ve. ¿Amén o no amén? ¿Cómo conoce la voz de su amada? Hasta que la conoce. ¿Amén o no amén? Después, aunque no esté físicamente, tú sabrás que es ella. Se conoce al Señor personalmente. Queridos hermanos, ¿qué corremos? Desviar nuestro oído. Cuando la sintonía es cambiada, dejamos de escuchar lo correcto para escuchar lo incorrecto. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, yo creo que ya eliminaron esas antenas, ¿verdad? Que le daban vuelta. ¿Se acuerdan que salíamos en la antena? Ya se ve. Aquí, más a la izquierda, más a la derecha. ¿Qué hacíamos con eso? A ustedes no hicieron eso, puras antenas parabólicas, ¿eh? Pero yo sí lo hice, yo salía y le movía, ya. Ahí está clarito, ahí, y no hasta la amarrábamos y todo para que no se moviera, ¿verdad? Porque queríamos sintonizar. Si se movía